Mauro, buen día, ¿cómo andás? Hola Emma, buen día a todos ahí, ¿cómo están? ¿Todo bien, Mauro? Todo bien, por suerte sí. Bueno, hay un montón de cuestiones económicas, así que si querés hacemos un pequeño ping-pong. Dejame preguntarte primero por lo que más Dale. se está hablando en las últimas horas, que es este denominado, entre muchas comillas, porque tampoco es tan trágico, martes negro para los mercados. Caída de acciones Sí. argentinas, suba de riesgo país. ¿Eso es por alguna cuestión puntual nuestra? ¿Es por cuestiones del exterior? Mirá, hay un poco y un poco. Las decisiones que está tomando Trump respecto a arancelamientos y restricciones en su comercio y en el intercambio comercial de Estados Unidos con el mundo generan alteraciones, más allá de que algunos las esperaban, por ahí son más profundas en su magnitud. Y después, particularmente en Argentina, hubo ruidos el fin de semana relacionados con la continuidad o no de algún ministro, por ahí las peleas de Milei y las decisiones así arrebatadas que quizás llevan un poco de confusión, más, bueno, algunas decisiones que por ahí se han ido tomando relacionadas con intervenir en el dólar MEP y en el dólar contado con liqui porque ha habido una demanda compradora y el gobierno, tratando de que no se dispare la brecha, ha usado algunos de los dólares que ha comprado, que el Banco Central ha podido comprar, porque recordemos que el Banco Central ha tenido la posibilidad de comprar las liquidaciones del campo, dado a la baja de las retenciones que se habían anunciado la semana pasada, pero bueno, con esos dólares tuvo que intervenir o decidió intervenir para tratar de calmar un poco una demanda de bonos en dólares y bueno, justamente como bien vos decías, la suba del riesgo país. Y algunas repercusiones sobre el mercado de acciones que ha caído en lo que va de enero, o perdón, en lo último mes casi un 20%. ¿Esto tiene freno acá? ¿Va a continuar con el resto de los días? Y le puede influir de alguna forma negativa al día a día al vecino? ¿O es simplemente una cuestión relacionada con los mercados? No, el vecino lo que tiene que mirar es si alguna de estas cosas, como por ejemplo la suba de riesgo país o la caída del precio de las acciones, pega en el contado con liqui o en el dólar MEP, o sea, amplía la brecha. Cuando suben esos dólares empieza un poco a ponerse nervioso todo y eso puede hacer que algunos trasladen esa suba a precio y quizá tengamos alguna discontinuidad en la baja inflacionaria. Por eso el gobierno interviene para tratar de calmar cualquier disparada de la brecha o aumento de la brecha, porque le puede cancelar sus planes de que la inflación empiece con uno el mes que viene. Bien, bien, aclarado. Mauro, otra cuestión, nos había quedado pendiente del lunes. Esto que ocurrió el fin de Sí. semana, ¿no? Esta columna escrita por el presidente Milei en La Nación, otra columna escrita por el gobernador Kicillof en Infobae, las declaraciones de Domingo Cavallo, después las consecuencias políticas, mucho no me interesan, la verdad, pero sí la discusión de fondo. Llama la atención, pero pareciera como que Milei logró que Cavallo y que Kicillof estén de acuerdo en algo. Los dos dicen que el sistema así como está, con este dólar a este precio, no se puede mantener. No se puede mantener porque no tenemos la cantidad de dólares, porque el Fondo Monetario no nos va a dar la cantidad de dólares necesarios y porque además la Bueno, producción no funciona con este dólar tan barato. ¿Cómo viste esa discusión en referentes económicos importantes, más allá de lo que uno crea de cada uno de ellos en lo político? ¿Y qué opinas vos? bueno, que Cavallo y Kicillof coincidan en una crítica puede ser una cuestión de forma, pero está muy claro que en el método y en el fondo los argumentos de uno y otro son muy distintos. El de Cavallo puede tener argumentos técnicos científicos, el de Kicillof es meramente político. Así que ahí hay una gran diferencia. Pero más allá de eso, la discusión hoy es sobre el tema del atraso del dólar y sobre que faltan reservas. Sobre que faltan reservas, el gobierno está tratando de pelear
y de negociar el acuerdo con el fondo lo antes posible para la liberación de dólares frescos. De esa manera pasarían las reservas negativas a positivas y de esa manera podría haber ya no quedarían excusas para unificar el tipo de cambio. Pero esa es la parte que el FMI le está pidiendo, le está diciendo: con mis dólares no te dediques a intervenir la brecha, unificá y bancá si hay una pequeña disparada. Con respecto a el dólar atrasado, la verdad que es una discusión difícil de mantener porque no hay forma técnica ni teórica de evaluar si un dólar o el tipo de cambio está atrasado, porque con el mismo argumento, yo ya te lo he dicho, podemos decir que los precios están adelantados. Está bien, entonces, pero digo, vos nos has explicado muchas veces que el dólar es otra variable más, como la lata de tomate, la arveja, etcétera. Digo, ¿por qué todo en el mercado tiene una inflación de 100 y pico y el dólar menos? Digo, porque lo intervienen. Si no, no estaría en ese precio, ¿o no? Claro, el dólar ha sufrido los embates, como por ejemplo en el gobierno anterior, de querer controlarlo para que no impacte la inflación. Y fíjate que al final terminas con un dólar paralelo real y con la inflación disparada. O sea, más tarde o más temprano el quilombo lo tenés igual y quizás en otra medida. Yo la verdad no me meto en una discusión que a mí me parece que no es clara de un lado o del otro. Lo importante acá es que las variables, hay 3 variables que se tienen que alinear de cara al futuro: la inflación, la tasa de interés y el tipo de cambio. Si vos tenés una inflación del 1, del 2, del 3, la tasa de interés tiene que andar por ahí o un poco más arriba para dar una tasa de interés real positiva, y el tipo de cambio tiene que fluctuar probablemente en ese valor. Si se queda quieto, después se va a querer mover. Entonces, el desafío acá es bajar la inflación. Si vos bajás la inflación abajo de un dígito mensual, o te vas a números normales, como pueden ser un 5 o un 6% anual, no vamos a discutir más si el tipo de cambio está atrasado o adelantado. ¿Me explico? En un sistema sin inflación no discutís más atraso o adelantamiento de algo. Entonces, hay que tratar de bajar la inflación a niveles normales. 0,3, 0,4, 0,5 por mes. Y se terminan todas estas pavadas. Pero pará, déjame hacerte repregunta, porque como yo no soy economista, te consulto para ver si vos nos podés hacer entender. Vos decís, si tuviéramos inflación de 0,2, 0,3 mensual, nadie estaría mirando la fluctuación del dólar, el dólar tampoco debería fluctuar, ¿no? Ahora, no sería un problema. Si los empresarios te dicen, con este dólar no soy competitivo, empiezan a cerrar empresas y vos empezás a pensar, bueno, voy a tener que devaluar un poco porque tampoco voy a dejar que sigan cerrando empresas argentinas y la gente se quede sin laburo. Digo, ahí vos devaluás y crece la inflación, porque ya sabemos que no sé técnicamente cómo será. Es que entonces no va por ahí. Claro, por eso te digo, si creen que la corrección... A ver, si hay inflación y el dólar se mantiene estable porque también contribuye a bajar la inflación, rápidamente tenés que hacer otras tareas para bajarla drásticamente, porque si llegás a tocar el tipo de cambio, nuevamente aparece ese círculo vicioso de tipo de cambio, inflación, no porque sea el causante, sino porque los agentes forman expectativas en la Argentina y siempre están muy sensibles al tipo de cambio. Entonces, el gobierno trata de pelear la lucha contra la inflación y dejar que hablen los que hablan de atraso y que quieren una devaluación. En todo caso, habría que ver qué pasa si quitas el cepo y si el dólar pega un pequeño saltito y se va a ponerle del oficial al MEP, por eso tratan de mantenerlo cerquita. Yo creo que en ese caso no habría un salto inflacionario importante, a lo sumo habría un pequeño saltito, pero las cosas están haciéndose como para que eso no suceda, que ese es el miedo. Bien, le digo, si hay una crítica que le entra al gobierno, es, si hablas tanto de precios y de estabilidad o de atraso, bueno,
con restricción, con cepo, es como una engaña pichanga hablar de estabilidad de un precio, porque el precio no estaría en sus condiciones libres, porque existe algo que está haciéndolo funcionar de manera incorrecta. Así que, digamos, que el gobierno tampoco, desde el momento que tiene un cepo, tampoco puede hablar de equilibrios en términos de algunos precios, por lo menos relacionados con los tipos de cambio. Me quedan algunas preguntas, pero las vamos a dejar para el viernes, Mauro. ¿Te parece? Dale. Guille, no sé si hay alguna puntual de la gente. Dos cortitas, si querés. Por un lado, ¿qué conviene? ¿Plazo fijo común o dólar blue? Me parece que en este primer semestre la tasa de plazo fijo o de fondos le va a ganar al dólar. Yo creo que el gobierno va a tratar de planchar el dólar de cara a las elecciones por motivos económicos, de plan financiero y eleccionario. Así que plazo fijo o algún fondo, pero me parece que no las veo ni a las acciones, ni a los bonos, ni al dólar levantando fuerte. Ahora, un asterisco. Si se da el acuerdo con el fondo y llega con liberación de un flujo neto de dinero, o sea, de dólares que van a ir a reservas, y se hace un buen acuerdo, puede haber un saltito positivo en bonos y en acciones. Así que si alguno quiere jugar una fichita con eso, lo puede hacer. No sé bien cómo están las negociaciones, no sé cuán cerca, no sé si 10.000, 11.000, no sé cuántos millones de dólares se está hablando. El presidente Milei el fin de semana dijo que solo faltaba el monio. Bueno, si alguno cree o tiene información de que eso es así, por ahí se puede jugar a que los bonos y las acciones recojan algo de ese acuerdo. Bien, Guille, la última. ¿Es cierto que la emisión monetaria actual es récord? Eso pregunta un oyente. ¿Récord de qué? ¿Récord de baja? ¿Récord de baja? No, el récord de emisión. No, al contrario, se están secando la plaza de pesos y a lo sumo se emiten pesos cuando entran dólares a las reservas, que no es emisión espuria. El problema de la Argentina, o el problema de cualquier sistema, es cuando emite muchos billetes para bancar un déficit fiscal y no tiene como contrapartida un correlato de entrada de dólares genuinos o de reservas. Ahora, si te entran $10 y emitís 10.000 pesos. 3.000 pesos, 30.000 pesos, no hay problema. Bien, se entendió técnicamente, digamos, la cuestión. Una cosa es emitir sin sustento respaldatorio de dólares y otra cosa es, te entran dólares e emitir pesos. Y acá ha habido emisión, pero ha habido emisión porque entraban dólares y al comprarle dólares a los exportadores, el Banco Central emite pesos o si tiene pesos, usa sus pesos. Pero ese no sería un gran inconveniente. Ahora, de ahí a que sea récord, no, al contrario. Si en estos momentos la plaza está bastante seca de pesos, la gente o muchos usan sus propios dólares para pasar a pesos, por eso el dólar paralelo no sube. No sé bien a qué se refiere con que hay una emisión récord. Emisión récord hubo en el gobierno anterior. Mauro, gracias, nos encontramos el viernes. No, por favor, el viernes nos vemos. Un abrazo. Un abrazo grande.